Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es lunes 13 de enero de este año 2025. Hemos iniciado en nuestra iglesia católica el tiempo ordinario, que no es tan ordinario. Es un tiempo especial donde a través de la palabra, la Sagrada Escritura, la iglesia nos conduce para que todos los días tomemos conciencia del llamado que Dios nos ha hecho y vivamos como verdaderos discípulos, siguiendo al Maestro en esos planes que Él solo nos puede revelar cuando procuramos tener una vida de gracia y de intimidad con Él. Hoy es un nuevo día, un día para llenarnos de la confianza en Dios, para agradecerle a la divina providencia porque amanece una jornada en el misterio de su poder. Dios hará lo nuevo, Dios se encargará de llevarnos más allá, donde hay veces parece que nuestros límites hacen sentirnos que ya no nada es posible. Hoy es un nuevo día para entregarnos a la oración, a la escucha de la palabra que renueva nuestra fe. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y su hermano Andrés, que estaban pescando y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó y dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo que hemos iniciado, la Iglesia nos ofrece para la celebración de la Santa Misa, en la primera lectura, la carta a los Hebreos. ¿Qué hay en la carta a los Hebreos? Hay un mensaje para una comunidad que aceptó el cristianismo. Una comunidad que, si bien es cierto, tenía formación en el tema de todo lo que era el Antiguo Testamento, el tema del judaísmo, pero al aceptar el cristianismo necesitaban también la claridad y la unción del Espíritu Santo para ver cómo lo que anunciaron los profetas se complementaba con lo revelado, con lo nuevo, con lo que hace parte de la vida de Cristo y su Evangelio. Hoy en esa carta que empezamos a leer, primer capítulo, se nos habla de Dios que intervino en la historia, Dios que de una u otra forma había preparado a su pueblo para el momento de la llegada de su Hijo. Y la mejor manera de hablarnos, después de haber preparado el corazón de su pueblo a través de los profetas, la mejor manera fue enviando a su Hijo como lo que es el heredero de todo y por el cual se sostienen los tiempos del mundo. ¿Qué hay para nosotros en la primera lectura? Pues hay un mensaje muy importante, sobre todo para que entendamos que para poder creer necesitamos todos los días escuchar a Dios. Y el escucharlo requiere volver el corazón como ese lugar donde se pueda darle toda la importancia
a la sabiduría y al conocimiento de Dios que hay en su palabra. ¿Dónde guardas la sabiduría y el conocimiento de Dios? No solamente en la mente, porque lo que te toca y te motiva se guarda en el corazón. Su palabra toca nuestra vida y por eso vivimos transformaciones en ese proceso de superación cuando se trata de un camino de conversión. Escuchar a Dios es una necesidad cada día y escucharlo está diciéndonos que necesitamos oídos de discípulos y no hay nada más importante que sentirnos llamados por Dios en la persona de su Hijo para hacer un camino de fe y para hacer historia de salvación en el tema de enfrentar la vida con el conocimiento de Dios que llega a nosotros a través de la escucha de su palabra. Cuando somos dóciles a ella, la entendemos y aprendemos a darle poder en las áreas de nuestra vida donde se tiene que dar el cambio que Dios quiere. La necesidad que tenemos en este momento de la historia, cuando decimos que Dios ha callado o calla, que Dios está en silencio, la necesidad que tenemos es de desarrollar un oído espiritual, porque el oído espiritual estará diciéndonos que quien vive en la vida del Espíritu Santo, en la frecuencia del Espíritu de Dios cada día, es dócil a la escucha de la palabra y siente la sed y el hambre por esa palabra cada día para vivir no solo de esperanzas, sino para ver cómo la fe te lleva a ese conocimiento del poder de Dios, que es el único que puede hacer cosas nuevas cuando se trata de rendirnos en adoración al único Dios y Señor. Por eso es especial ver esa primera lectura y el autor se la dirige a su comunidad para que ellos comprendan de manera concreta que Dios sigue hablando, que en la medida en que nosotros tengamos la mirada puesta en Jesús, que en la medida en que lo estemos buscando a Él como Señor y Salvador que vino y se encarnó, Dios nos sigue hablando cada día. Dios no ha callado. Por eso cada día la iglesia, a través del Evangelio, nos está diciendo: Jesús te está hablando, mira que te está hablando cada día, Dios te está hablando, escúchalo. Por eso a lo largo de este año no faltará la palabra, el Evangelio, donde Dios te estará diciendo cosas muy claras y puntuales a ti y en tu historia personal que decidiste emprender con el Señor. En el Evangelio, por su parte, encontramos a un Cristo que después de haber sido bautizado por Juan y ver el arresto que le hacen a él, al precursor de Jesús, a Juan Bautista, pues Jesús empieza el camino mismo de anunciar el reino. Y miren qué especial el Evangelio, cómo nos dice que el Señor habla de una manera puntual. El tiempo se ha cumplido. Es que para quien se ha encontrado con Dios, para quien ha escuchado al Señor, para quien ha tenido una experiencia con Cristo, no hay tiempo para perder ya. El plazo se ha cumplido. Ahora es el momento de que te entregues de una manera generosa aquello que Dios te ha venido mostrando, que necesitas trabajar para que crezca en ti la conciencia de ser una hija de Dios, un hijo de Dios. El tiempo se ha cumplido, el plazo se ha cumplido. Con esto Cristo nos estaba diciendo, y hoy lo actualizamos también, porque en el momento presente se lo dijo a la generación con la cual Él comenzaba a anunciar el reino. El tiempo se ha cumplido. Estaba expresando de que ahora es el tiempo de la fidelidad de Dios. Ahora son días de gracia, ahora es el tiempo de ver claro y de entender la obra del Padre Celestial. Se ha cumplido el plazo, el reino está cerca. La entrada en el reino reclama conversión del corazón.
Y no hay conversión sin fe, porque la conversión sin fe es un esfuerzo vano, vago, un esfuerzo que te va reprimiendo. Pero cuando hay fe y haces grandes esfuerzos en ese camino de conversión, la vida se va tornando precisamente gozosa, porque cuando te vas convirtiendo en esa experiencia misma de dar tu vida al Señor, de dejar que Él te transforme, pues hay un gozo que te concede el mismo Espíritu Santo por haber aceptado ese reino de Dios, vivir una vida en el amor puro y verdadero, una vida en la gracia, una vida en la verdad, en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Dice que Jesús llamó y les decía: conviértanse y crean en el Evangelio. No puede haber conversión si tú no estás creyendo en la palabra. La conversión se da si tú crees en la palabra realmente del Señor. Por eso lo más especial cada día va a ser la necesidad de dejarnos tomar por el Señor y vivir la obra misma de su Espíritu. Que Él nos tome, nos transforme y nos libere para que podamos también dar respuesta al Señor, escuchando su voz como la escucharon los primeros discípulos y dejando que Él mismo nos cautive, nos motive para ser parte de su obra, de su reino, para ser parte de lo que Él tiene en este año, en sus planes con nosotros. Dejaron las redes y siguieron inmediatamente al Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos.